Bien, ante todo, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento. Eh, Dentro del breve tiempo que tenemos, yo quisiera hacer alusión básicamente, el tema es los principales cambios o novedades que puede traer la ley 32069 en materia de infracciones administrativas. Bien, entonces, dentro de este breve tiempo que tenemos, quisiera hacer una pequeña reflexión. Como bien sabemos, la idea de un régimen sancionado administrativo básicamente es disuadir de conductas que el ordenamiento jurídico administrativo, valga la redundancia, considera pues no deseables. En realidad, la mejor sanción es la que no se impone, porque la infracción con el disuasivo surte efectos. Dentro de eso, efectivamente, hemos tenido tradicionalmente un régimen de sanciones en materia de contratación estatal que estaba basado básicamente en la inhabilitación. Esto es común, en realidad, en administraciones que tienen un alto número de administrados y efectivamente, potencialmente al menos, los proveedores estatales serán un número, no digo ilimitado, pero bastante extenso por lo menos. Y bien, sin embargo, con los años y con ciertos, creo yo, excesos interpretativos por parte del órgano sancionador, en este caso el Tribunal de Contrataciones Estatales, se llegó a la necesidad en realidad de hacer algunas variantes y se incorporaron la posibilidad de las sanciones de multa a los proveedores. Entonces, a partir básicamente de la ley 3225, la ley que acaba de ser derogada después de todos sus parches y modificaciones el 22 de abril, se estableció la posibilidad de multa en infracciones, una infracción que se considera menor, que es básicamente la obligaciones administrativas, relaciones con riesgos de proveedores, y una sanción que si bien originalmente, si la comparamos con legislaciones anteriores, era bastante más grave, como era la no suscribir contrato, por problemas de interpretación que hubo y por un exceso en su imposición, que sería muy largo explicar en este momento, que era no firmar contrato, que frustrar el objetivo de la contratación pública, también se incorporó a este universo, ¿no? Las sanciones de multa. Sin embargo, algo sobre lo que quería destacar y donde vienen las principales novedades, básicamente en un primer momento, es que si podíamos definir una de las características del régimen de contratación pública en materia sancionadora, era su vocación de huida del régimen general. ¿Cómo así? Eh, Sabemos que en principio el régimen sancionador administrativo general, que aparte debe ser norma mínima para todo tipo de régimen, tiene una vocación de protección al administrado. Un punto de partida es que la administración tiene en su imperio, en su capacidad de imposición, tiene ciertas prerrogativas, cierto poder, que realmente sobre el cual deben establecer garantías mínimas al administrado que va a soportar a la administración y que en este caso va a poder ser sancionado. Podemos decir de alguna manera que tiene un rol tuitivo, en este caso proteccionista, en el sentido lato. Y dentro de eso, efectivamente, había una serie de garantías sobre las cuales progresivamente el régimen de protección pública empezó a excluirse, autoexcluirse, bajo protección normativa en este caso. Un tema interesante, por ejemplo, es que la ley 3225, cuando se aprueba cuando entra en vigencia el 9 de enero del 2016, coincide con una modificación del tubo de la LPAG y en la cual se incorporaba como un principio el de culpabilidad, por ejemplo. El tribunal ya tenía cierta tendencia a no considerar la culpabilidad como, eh, una causal eximente, como parte del análisis de la existencia de la infracción, pero no había nada escrito. Entonces, la primera modificación que tiene la de 3225, que es el reglamento 1341, expresamente estableció como criterio de sanción el principio de objetividad, la sanción objetiva, básicamente. Más allá que pueda parecerle a uno justo o injusto, esto sí constituía una diferencia sustancial con el régimen general. Además, a pesar que en un momento intentó implementarlo, luego también se renuncia a la fase instructora. Teníamos una instancia única, en este caso el Tribunal de Contratación del Estado, instancia única que en este caso no está proscrita, por cierto, sin órgano instructor,
¿correcto? Luego de haberlo implementado en un breve periodo, bajo una preferencia por la responsabilidad objetiva y además, pero también en estos cambios se apartó o mediatizó por lo menos la posibilidad de la caducidad procesal y un tema muy importante, la prescripción se hizo virtualmente imposible. Voy a explicarlo de manera muy rápida para que se entienda, pero el tema es sencillo. eh, no se medía desde la comisión de la infracción la posibilidad de prescripción, sino que ésta quedaba suspendida en realidad desde el momento en el cual una entidad comunicaba o cualquiera comunicaba la existencia de una potencial infracción al tribunal. Entonces bastaba la comunicación de una potencial existencia de una infracción para que ya no corra la prescripción. Hemos tenido casos que se han sancionado después de 9, 11 o 12 años, inclusive iniciados. Realmente se suspendía y pasaron muchos años, pandemia por medio, por ejemplo, y recién se inicia el proceso sancionador y parecía que estamos haciendo arqueología sancionadora antes que perseguir conductas más recientes, más inminentes, de un mayor interés, por lo menos en algún momento, ¿no? Es un poco, y por eso hacía la introducción sobre el objetivo de la sanción administrativa y la reducción de las infracciones, un poco estaba más en modo venganza, por así decirlo, dado el tiempo transcurrido. Esto, entre otras cosas más, por cierto, y esto era muy dramático, por ejemplo, en algunas infracciones, y que todavía lo sigue siendo, eh, sobre el tema básicamente de la persecución de la documentación inexacta y la documentación falsa. Primero se trataban de manera uniforme. Una de las soluciones, creo, muy plausible fue dividirlas, porque eran temas distintos. Una cosa era una declaración jurada, que fue la base de declaración inexacta o el documento inexacto, y otra cosa era pues un falseamiento, una modificación de documentos. Sin embargo, un tema que era dramático y que es dramático todavía es que inclusive en los supuestos en los que eventualmente el administrado puede ser la víctima de la falsificación, haya sufrido este documento, es tratado de manera dramática, como sea, dura, bajo temas de no solamente responsabilidad objetiva, sino además de sanciones muy altas, que hasta ahora son las más altas todavía. No debemos olvidarnos que a medida que vamos retirando proveedores del mercado, en este caso bajo criterios objetivos, como señalaba, lo que estamos haciendo en el fondo es reducir el marco o el universo de competencia. Uno tiene que buscar un equilibrio en este caso, y en ese sentido, al menos parcialmente, la nueva ley tiene varias cosas buenas, tiene varias novedades interesantes. Para empezar, ha optado por un retorno parcial a lo dispuesto por la ley, el tubo de la LPAG, básicamente, el régimen sancionador general. Y algunos temas interesantes. Por ejemplo, ahora sí se está reponiendo de manera expresa en lo que viene a ser la fase instructora. O sea, ya no va a poder omitirse esta fase instructora, primer punto. Segundo, se amplían los supuestos de multa y además se amplían los supuestos de atenuación y cálculos. Se diferencia, por ejemplo, el tema de MIPES sobre el tema de proveedores en general. Tercero, la prescripción vuelve a los criterios del régimen general, es un tema muy importante. O sea, la idea no era pues hacer eterna la posibilidad o la amenaza de sanción, sino que si en un tiempo determinado no se imponía, efectivamente ya debía de darse por cerrada esa posibilidad. De hecho, como había varios temas en trámite, esto ha generado pues una pequeña oleada de prescripciones declaradas ya por el tribunal actualmente. Sin embargo, siempre va a existir esta tensión entre querer mantener la huida. Y un tema concreto lo podemos ver hoy en día con el reglamento. Cuando la ley establece específicamente que las únicas causales de suspensión del plazo de prescripción son dos, ¿no? Que tienen que ser básicamente con la instancia de un proceso judicial, ¿no? Y el reglamento incorpora un tercer supuesto. No sé si puede incorporarse vía norma reglamentaria un tercer supuesto de suspensión de la prescripción cuando la ley no lo contemplaba, pero señala ahora que durante el trámite del procedimiento sancionador, mientras que al tribunal no se le place el plazo, se da por suspendido el periodo, el cómputo de la prescripción. Ese supuesto no está en la ley, por ejemplo, y se ha incorporado de contrabando en el reglamento, ¿no? Usted podrá leer y dice, y además del supuesto contemplado en el artículo 93, también será causal de suspensión de la prescripción, que tiene un tratamiento legal, ¿no es cierto? Y crea una nueva causal de suspensión. Sospecho que esto no va a tener sostenibilidad a nivel de control judicial. Otro tema, por ejemplo, también interesante, de entre las novedades positivas,
es que efectivamente las causales de exención o de reducción de la sanción también se contemplan, también se prevén respecto al régimen general, con la excepción de la infracción por presentación de documentación falsa. Es la única sanción que sigue teniendo todavía un tratamiento mucho más duro, con condiciones mucho más fuertes todavía, lo cual en principio puede parecer saludable, sí, pero yo creo que aquí todavía falta un último punto, que es el obligar al tribunal que analice los supuestos en los cuales el, la infracción por documentación falsa corresponde a una falta de diligencia de un postor sorprendido, de un contratista sorprendido, o inclusive al que se le puede haber sembrado un documento falso para eliminar o para reducir su competencia. Recuerden ustedes que uno tiene que convocar profesionales de distintos índoles y que a los privados no les responden tan fácilmente a las entidades públicas si el documento es veraz o si el señor trabajó o no trabajó ahí. Entonces, habría que todavía, creo que falta ese punto, dividir los casos de eh, una presentación de documentación falsa negligente o descuidada o sorprendida, por lo menos como quieran llamarlo, respecto a supuestos en los cuales hay una actuación dolosa, en la cual es el propio postor el que ha falsificado el documento, que ha adulterado este documento. Eh, una vez que hagamos esto, que se haga esta edición, yo creo que ahora sí podríamos tener un panorama completo, saludable, efectivamente, de cómo tratar a un proveedor respecto a su conducta, básicamente, ¿no? El deber en vigilando no puede ser tan dramático que implique pues sanciones de 2, 3, 4 años sin poder contar con el Estado, que es básicamente el que corresponde a hasta 5 años inclusive cuando se trata de documentación falsa, en la cual, como digo, no siempre el contratista o el proveedor ha tenido una participación directa, sino que también puede ser víctima. Aún así, en este nuevo régimen se ha previsto la posibilidad de atenuar, no de eximir, de atenuar la sanción por documentación falsa en supuestos en los cuales nos piden, lo que parecía un poco ambiguo en la ley sobre si era uno u otro requisito, ahora en el reglamento se precisa, creo que la previsión de todas maneras está no excede los márgenes de la ley, que se dice que se puede atenuar si previamente tomó controles. O sea, si tuvo un controles efectivos del documento. Algunos dicen que es una prueba diabólica. ¿Cómo puedo yo probar que tuve controles efectivos en un documento? Bueno, segundo, que haya tomado acciones posteriores, ¿cierto? Que haya tomado, por ejemplo, haya denunciado penalmente pues, al infractor directo. Y tercero, que obviamente haya sido aportado por un tercero este documento, ¿no? Estos tres requisitos nos dicen que pueden generar la atenuación de la infracción. Sin embargo, hasta ahora, por lo poco que he podido ver en la jurisprudencia, que también 5 meses de vigencia de ley es muy corto, todavía el tribunal está muy duro en aplicación de estos criterios de atenuación. Todavía. Eh, y bien, básicamente ese es el panorama general en lo que es la sanción típica, la sanción que ha tenido el régimen de atención pública respecto a su universo, que era básicamente eh, proveedores del Estado, ¿no? Ya sea en su etapa de postores, contratistas, ¿no? Etcétera. Me preocupa todavía algunos temas que pueden ser muy susceptibles de ambigüedad, ¿no? Se mantiene una infracción, por ejemplo, por la deficiencia en los expedientes técnicos. Es una sanción a los consultores. Digo que me preocupa porque es muy general el tratamiento, porque señala básicamente que es ante defectos en expedientes, y no hay expedientes perfectos. Eh, un defecto que puede generar un perjuicio. El perjuicio pues, una de plazo, un adicional, no sabemos, y ahí queda abierto el tema. Pero no quiero terminar, creo que me quedan 2 minutos, no quiero culminar mi participación haciendo referencia a una vocación de este leviatán administrativo que ahora se expande ya no a los proveedores, sino en el artículo 94 y 95 de la ley, está expandiéndose a las instituciones arbitrales y a los centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, de JPRD. Es un tema que en realidad es un tema que nace de un problema que generó el propio Estado, ¿no? Todos sabemos que hacia el año 2016-17 tuvo una preferencia por el arbitraje institucional versus el arbitraje ad hoc. Yo creo que la transición debe ser progresiva para permitir justamente un crecimiento sostenido en los centros arbitrales, pero esta restricción dramática del lago generó pues a la vez una explosión de centros arbitrales y una dificultad de control, porque aparecieron de golpe muy rápido, unos muy buenos, otros no tanto, hay de todo, pero efectivamente ante la necesidad de atender los casos, que creo que pudo tener un ordenamiento más regulado.
tal como está, como digo, no me queda tiempo, pero tal como está, a mí me preocupa por dos motivos. Si ustedes pueden ver el artículo 94 y 95 de la ley, básicamente lo que se busca es una cultura persecutoria. Yo temo, sinceramente, en un mercado muy competitivo como es el de hoy en día, hay 343 centros arbitrales registrados en el RENACE, que puede haber un tema de denuncias cruzadas, uno, puede haber un tema de la parte descontenta con un resultado que también formule denuncias, y por más que sean infundadas, por más que se estimen después de un procedimiento respectivo, ante un nuevo órgano que se va a crear, porque es una dirección que va a encargarse, una cuestión del OS, de las sanciones, sí me preocupa que ya a todas las complejidades de los procesos arbitrales se incorpore esta tensión de estar atendiendo, ya no solamente a nivel de centros arbitrales JPRD versus el OS, sino también frente a los centros arbitrales que para no tener problemas frente al OS van a iniciar sancionadores o algunos procedimientos similares ante su propia lista o nómina de árbitros o adjudicadores. Entonces, este universo cruzado de denuncias o de procedimientos sancionadores sí me preocupa en el sentido de que puede generar una tensión innecesaria, puede generar problemas que quizás pueden tener otro tipo de solución o otro tipo de tratamiento, o por lo menos identificando conductas específicas y no de manera general como está, o tan amplia como está ahora. Quisiera tener un poco más de tiempo, pero realmente es tirano los minutos conferidos y muchísimas gracias.